Cuando pides, pero no recibes. Escucha. No es la primera vez que pides. No es la primera vez que cierras los ojos, que imaginas, que deseas, que intentas creer. Has repetido palabras. Has sostenido pensamientos positivos. Has tratado de convencerte de que todo va a cambiar. Y aún así, hay algo que no se mueve. Algo que no llega. Algo que no se abre. Y en el silencio de esos momentos, te has preguntado, aunque no lo digas en voz alta, ¿qué estoy haciendo mal? Pero no. No estás haciendo nada mal. Solo estás mirando en la dirección equivocada. Porque te enseñaron a manifestar. Pero nadie te enseñó a alinearte. Te enseñaron a pedir, pero no a convertirte en quien puede sostener lo que pide. Te enseñaron a visualizar resultados, pero no a observar tu estado interno. Y ahí, justo ahí, es donde comienza la verdadera respuesta. Porque no es el universo el que no escucha. No es la vida la que te ignora. No es el destino el que se ha olvidado de ti. Es que hay una parte de ti que aún no está en el mismo lugar que aquello que deseas. Y no hablo de distancia física. Hablo de coherencia. Hablo de esa distancia invisible entre lo que dices querer y lo que en realidad sostienes dentro de ti cada día. Porque puedes repetir 1000 veces que quieres abundancia, pero si dentro de ti vive el miedo constante a perder, eso es lo que se expande. Puedes decir que quieres amor, pero si en lo profundo sientes que no eres suficiente, eso es lo que se refleja. Puedes desear paz, pero si tu mente no descansa, tu realidad tampoco lo hará. No es castigo. No es bloqueo. No es mala suerte. Es correspondencia. La vida no responde a lo que pides. Responde a lo que eres. Y esto no es una frase bonita. Es una verdad que lo cambia todo. Porque en el momento en que entiendes esto, dejas de buscar afuera lo que nunca se creó adentro. Dejas de insistir y empiezas a observar. Dejas de forzar y comienzas a escuchar. Y entonces algo cambia. No afuera. Primero dentro. Empiezas a notar tus pensamientos cuando nadie te ve. Empiezas a darte cuenta de cómo te hablas en silencio. Empiezas a sentir cuando te traicionas, aunque nadie más lo note. Y ahí, en esos pequeños momentos invisibles, se construye tu verdadera realidad. No en las afirmaciones. No en las visualizaciones. No en los rituales. Sino en la coherencia. En esa alineación silenciosa entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Porque puedes engañar al mundo, pero no puedes engañar lo que emites. Y todo en tu vida, todo, está respondiendo a esa emisión. No a la que muestras, a la que sostienes. Por eso te has cansado. Por eso a veces sientes que lo intentas, pero no avanzas. Por eso hay momentos donde dudas, incluso de ti. Porque en el fondo, hay una parte de ti que ya sabe la verdad. Sabe que no se trata de pedir más. Sabe que no se trata de intentar más fuerte. Sabe que no se trata de repetir más veces. Se trata de algo mucho más profundo. Mucho más honesto. Y sí, también más incómodo. Se trata de alinearte. De dejar de dividirte internamente. De dejar de querer una cosa, pero sostener otra. De dejar de vivir desde la contradicción. Porque cada vez que haces eso, te alejas. No de lo que quieres. Te alejas de ti. Y cuando te alejas de ti, todo lo demás también se aleja. Pero cuando empiezas a regresar, aunque sea poco a poco, aunque sea en silencio, aunque nadie más lo note, todo comienza a reorganizarse. No porque estés manifestando mejor, sino porque por fin estás siendo coherente. Y la coherencia no se fuerza, se permite. Se construye en decisiones pequeñas, en verdades incómodas, en momentos donde eliges no traicionarte. Y eso es lo que realmente transforma tu vida. No lo que dices, no lo que imaginas, no lo que deseas, sino lo que eres cuando nadie te está viendo. Este no es un camino de perfección. No se trata de hacerlo todo bien.
Se trata de dejar de mentirte, de empezar a verte con honestidad, de observar sin juicio, pero con presencia. Porque no necesitas convertirte en alguien más. No necesitas agregar nada. Solo necesitas dejar de sostener lo que no eres. Y en ese espacio, en ese lugar donde ya no hay esfuerzo, donde ya no hay máscara, donde ya no hay lucha, ahí empieza la verdadera alineación. Y cuando eso ocurre, ya no tienes que manifestar, porque lo que eres comienza a atraer, sin pedir permiso, sin forzar, sin insistir, simplemente sucede. Así que hoy, no te voy a enseñar a pedir, no te voy a enseñar a visualizar, no te voy a enseñar a atraer, te voy a invitar a algo mucho más profundo, a observarte, a escucharte, a recordarte, porque todo lo que buscas no está esperando ser manifestado, está esperando que seas capaz de sostenerlo. Y eso empieza aquí, ahora, dentro de ti. La ilusión de manifestar desde el deseo. Escucha con atención, porque aquí es donde muchos se pierden y creen que están avanzando. Te enseñaron a desear. Te dijeron que todo comienza con querer algo. Que si lo imaginas suficiente, si lo sientes suficiente, si lo repites suficiente, eventualmente llegará. Y por un momento, eso te dio esperanza. Sentiste que tenías control, que podías crear tu realidad. Pero también, si eres honesto contigo, te diste cuenta de algo, que no importa cuánto lo desees, hay cosas que simplemente no llegan. Y entonces aparece la duda. ¿Será que no estoy visualizando bien? ¿Será que no lo estoy creyendo lo suficiente? ¿Será que hay algo mal en mí? Y sin darte cuenta, empiezas a esforzarte más. Más afirmaciones. Más intentos. Más presión. Pero lo que no ves es que el problema nunca fue la falta de deseo. Fue el lugar desde donde estabas deseando. Porque no todo deseo nace de la expansión. Muchos nacen de la carencia. Y esto cambia absolutamente todo. Porque cuando deseas algo desde la carencia, no estás creando. Estás reaccionando. Estás intentando llenar un vacío. No expandir lo que ya eres. Y la energía detrás de eso no es confianza. Es necesidad. No es certeza. Es urgencia. No es plenitud. Es incomodidad. Y esa energía, aunque no la veas, aunque no la nombres, es la que realmente estás emitiendo. Puedes decir, quiero abundancia. Pero si dentro de ti hay miedo constante a no tener suficiente, eso es lo que se sostiene. Puedes repetir, quiero una relación sana. Pero si en el fondo temes quedarte solo, eso es lo que se refleja. Puedes afirmar, quiero paz. Pero si tu mente no sabe detenerse, eso es lo que domina tu experiencia. ¿Lo ves? No es lo que dices, es lo que sostienes. Y aquí es donde la ilusión se rompe. Porque creer que manifestar es solo desear. Es como creer que una semilla crecerá, aunque la tierra esté seca. Puedes plantar 1000 veces. Puedes intentarlo una y otra vez. Pero si el suelo no está listo, no importa cuánto insistas, no va a crecer. Y no porque la semilla esté equivocada, sino porque el entorno no la sostiene. Y tú eres ese entorno. Tu mente, tu emoción, tu identidad. Eso es lo que sostiene o bloquea lo que dices querer. Por eso muchas personas viven atrapadas en un ciclo invisible. Desean algo. No llega. Dudan. Se esfuerzan más. Y vuelven a desear desde el mismo lugar. Y así, repiten la misma experiencia, con diferente apariencia. Porque el origen no ha cambiado. El deseo sigue naciendo desde la falta. Desde el cuando lo tenga, entonces estaré bien. Desde el cuando llegue, entonces podré respirar. Desde el cuando ocurra, entonces seré suficiente. Y sin darte cuenta,
Estás colocando tu paz en el futuro. Estás condicionando tu bienestar a algo externo. Y eso siempre genera separación. Porque todo lo que pones fuera de ti, lo experimentas como distante. No porque esté lejos, sino porque tú te has colocado lejos de ello. Y aquí es donde empieza la verdadera comprensión. No se trata de dejar de desear. El deseo no es el problema. El problema es cuando el deseo nace desde la idea de que te falta algo. Porque cuando crees que te falta algo, actúas desde esa falta. Piensas desde esa falta. Sientes desde esa falta. Decides desde esa falta. Y todo lo que haces refuerza esa misma realidad. No porque el mundo esté en tu contra, sino porque tú estás siendo coherente con lo que sientes. Y la vida siempre responde a la coherencia. No a la intención. No al esfuerzo. No a lo que repites. Sino a lo que realmente eres en tu estado más profundo. Por eso hay personas que parecen atraer sin esfuerzo. Y no es suerte. No es magia. Es coherencia interna. No están deseando desde la carencia. Están viviendo desde la plenitud. No están esperando que algo llegue para sentirse bien. Ya están en ese estado. Y desde ahí, todo lo demás fluye. No porque lo estén persiguiendo, sino porque lo están reflejando. Y esto puede incomodar, porque significa que no se trata de hacer más. Se trata de ser más honesto, de observar desde dónde estás deseando, de preguntarte, ¿esto que quiero nace desde la expansión o desde la necesidad? ¿Estoy creando o estoy intentando escapar de cómo me siento? ¿Estoy construyendo desde quién soy o desde quién siento que no soy suficiente? Y no necesitas responder rápido. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar a ver. Porque en el momento en que ves con claridad, algo cambia. Ya no puedes engañarte igual. Ya no puedes repetir sin sentir. Ya no puedes pedir sin darte cuenta desde dónde lo haces. Y eso es el inicio de la alineación. No cuando logras todo. No cuando cambias todo. Sino cuando dejas de ignorar la verdad dentro de ti. Porque el deseo no es el problema. El deseo es una puerta. Pero si cruzas esa puerta desde la carencia, entras al mismo lugar una y otra vez. En cambio, cuando el deseo nace desde la plenitud, no se siente como urgencia. Se siente como expansión. No se siente como necesidad. Se siente como dirección. No se siente como lo necesito. Se siente como esto ya es parte de mí. Y desde ahí, todo cambia. Porque ya no estás intentando manifestar algo. Estás expresando lo que eres. Y esa es una energía completamente diferente. Más silenciosa. Más estable. Más real. Así que la próxima vez que desees algo, no te preguntes cómo hacerlo llegar. Pregúntate, ¿desde dónde lo estoy deseando? Porque ahí, en ese lugar invisible, es donde comienza todo. Y también, donde todo se bloquea. Y lo más importante, donde puedes empezar a alinearte. Lo que realmente estás emitiendo, aunque no lo veas. Escucha. Porque esto puede cambiar la forma en la que te ves. Y también la forma en la que entiendes tu vida. Tú crees que estás enviando señales claras. Crees que sabes lo que quieres. Crees que lo estás diciendo bien. Crees que lo estás intentando de la manera correcta. Pero hay algo que no estás viendo. Algo mucho más sutil. Mucho más constante. Mucho más poderoso. Lo que realmente estás emitiendo no son tus palabras. Es tu estado. No es lo que dices cuando estás motivado. Es lo que sostienes cuando nadie te ve. No es lo que afirmas en voz alta. Es lo que sientes en silencio. Y esa diferencia es la que define todo. Porque puedes repetir, todo está bien, mientras por dentro sientes tensión. Puedes decir, confío en la vida, mientras tu cuerpo vive en alerta. Puedes afirmar, soy suficiente,
mientras en lo profundo dudas de ti. Y la vida no responde a lo que repites. Responde a lo que sostienes. A eso que no dices, pero que vives cada día. A eso que no muestras, pero que te acompaña en cada decisión. Y esto no es un error. Es una forma perfecta de correspondencia. Porque todo en ti está comunicando. Tu forma de pensar. Tu forma de reaccionar. Tu forma de esperar. Tu forma de relacionarte. Todo eso está emitiendo una señal constante. Y esa señal no se apaga. No descansa. No se detiene cuando dejas de pensar en lo que quieres. Sigue ahí. En cómo respondes cuando algo no sale como esperabas. En cómo te hablas cuando cometes un error. En cómo te tratas cuando te sientes vulnerable. Ahí es donde está tu verdadera frecuencia. No en el momento en que te enfocas, sino en el momento en que te olvidas de enfocarte. Y esto puede ser incómodo de ver, porque significa que no basta con momentos de claridad. No basta con sentirte bien por ratos. No basta con conectar de vez en cuando. Se trata de lo que sostienes, de manera constante, de ese estado que se vuelve tu base. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que están alineadas, porque tienen momentos de inspiración. Pero la vida no responde a momentos. Responde a patrones. Responde a lo que se repite. Responde a lo que se sostiene en el tiempo. Por eso puedes tener días donde todo fluye. Y otros donde todo se bloquea. No porque algo externo haya cambiado, sino porque tu estado interno no es estable. A veces estás en confianza, y otras en miedo. A veces en claridad, y otras en duda. A veces en presencia, y otras en desconexión. Y esa variación crea una señal inestable. Una señal que no se sostiene. Y lo que no se sostiene no se construye. Por eso sientes que avanzas. Y luego retrocedes. ¿Qué entiendes? Y luego vuelves al mismo lugar. ¿Qué conectas? Pero no logras mantenerlo. Y no es porque no puedas. Es porque aún no estás observando lo que realmente estás siendo. Porque hay algo que necesitas ver con total honestidad. No eres lo que dices ser en tus mejores momentos. Eres lo que repites en tus momentos más automáticos. Eres como reaccionas sin pensar. Eres como te hablas sin filtro. Eres como te sientes cuando no estás intentando controlarlo. Ahí está tu verdad. Y esa verdad es la que crea tu experiencia. No porque estés haciendo algo mal, sino porque todo en tu vida está respondiendo a eso. A tu estado base. A esa forma de estar en el mundo, que ya se volvió familiar para ti. Tal vez es la preocupación. Tal vez es la inseguridad. Tal vez es la necesidad de controlar. Tal vez es la sensación de no ser suficiente. Y aunque no lo quieras, aunque intentes cambiarlo con palabras, si eso sigue ahí, eso es lo que se emite. Y lo que se emite se refleja. No como castigo, sino como espejo. La vida no te está negando cosas. Te está mostrando lo que estás sosteniendo. Te está reflejando lo que aún no has visto completamente. Y aquí hay algo muy importante que necesitas entender. Esto no se cambia luchando contra ello. No se cambia rechazando lo que sientes. No se cambia forzándote a pensar diferente. Se cambia observando. Porque en el momento en que te observas sin juicio, algo empieza a disolverse. Cuando dejas de huir de lo que sientes. Cuando dejas de taparlo con frases. Cuando dejas de fingir que no está. Empiezas a verlo con claridad. Y lo que se ve con claridad pierde fuerza. Porque deja de ser automático. Deja de dirigir tu vida sin que te des cuenta. Empiezas a notar cuando estás en miedo. Cuando estás en duda. Cuando estás en carencia. Y en ese momento, tienes una oportunidad. No de cambiarlo de inmediato, sino de no seguir alimentándolo. Y eso es el inicio real del cambio. No cuando lo reemplazas.
sino cuando dejas de sostenerlo sin darte cuenta. Porque la alineación no es convertirte en alguien perfecto, es dejar de vivir en contradicción, es empezar a ser consciente. Lo que antes era automático, es darte cuenta de lo que realmente estás emitiendo. Y poco a poco, sin forzarte, sin exigirte, sin presionarte, empiezas a elegir diferente. No porque tengas que hacerlo, sino porque ya no puedes ignorarlo. Y ahí, sin ruido, sin espectáculo, tu energía empieza a cambiar. No porque lo decidiste con la mente, sino porque lo estás viendo con presencia. Y cuando tu estado cambia, aunque sea ligeramente, tu vida también empieza a responder diferente. No de inmediato, no de forma mágica, pero sí de forma real, porque ya no estás emitiendo desde el mismo lugar. Y eso, aunque no lo veas al principio, lo cambia todo. Así que deja de enfocarte solo en lo que dices. Deja de pensar que todo depende de cómo pides. Empieza a observar cómo estás siendo. Porque ahí, en eso que nadie más ve, en eso que ni tú habías querido mirar completamente, ahí está la raíz de todo lo que estás viviendo. Y también la puerta a todo lo que puede cambiar. La raíz invisible, ¿quién crees que eres? Escucha. Porque todo lo que has vivido, todo lo que has intentado cambiar, todo lo que has querido manifestar, nace desde un lugar que casi nunca observas. Tu identidad, no la que muestras, no la que dices tener, sino la que has construido, sin darte cuenta. Esa que se formó en momentos donde no tenías claridad, pero sí mucha emoción. Esa que nació cuando eras más vulnerable, cuando necesitabas entender el mundo, y comenzaste a sacar conclusiones sobre ti. Conclusiones silenciosas, pero muy profundas. ¿Cómo? No soy suficiente. Tengo que esforzarme para ser querido. Si fallo, pierdo todo. No puedo confiar. No soy capaz. Y tal vez nunca lo dijiste así de claro. Pero lo sentiste. Y lo que se siente, se queda. Se convierte en una base. En una forma de interpretarte. En una forma de reaccionar. En una forma de moverte por la vida. Y con el tiempo, dejaste de cuestionarlo. Porque se volvió normal. Se volvió familiar. Se volvió tú. Pero no es verdad. Es una construcción. Una historia que repetiste tantas veces, que empezó a sentirse real. Y desde ahí, empezaste a vivir. Desde esa versión que duda. Desde esa versión que teme. Desde esa versión que se limita. Y sin darte cuenta, todo lo que haces, todo lo que eliges, todo lo que permites, pasa por ese filtro. Por eso no se trata solo de pensar positivo. Porque puedes intentar cambiar tus pensamientos. Pero si tu identidad sigue siendo la misma, vas a volver al mismo lugar. Porque no puedes sostener una realidad que no coincide con quien crees que eres. Puedes intentar tener abundancia, pero si en el fondo te sientes escaso, vas a sabotearte. Puedes intentar vivir en paz, pero si dentro de ti hay conflicto no resuelto, vas a recrearlo. Puedes intentar construir relaciones sanas, pero si no te sientes suficiente, vas a elegir desde el miedo. Y no porque quieras hacerlo, sino porque es coherente con tu identidad. ¿Lo ves? No es falta de capacidad. Es falta de congruencia interna. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Intentando cambiar su vida, sin cambiar la raíz desde donde viven. Intentando atraer algo nuevo, desde una versión antigua de sí mismos. Y eso genera fricción, cansancio, confusión, frustración. Porque una parte de ti quiere avanzar, pero otra sigue sosteniendo lo mismo de siempre. Y esa parte no es tu enemiga. Es una versión de ti que en algún momento creyó que así estaba a salvo. Que pensó que ser pequeño era protección. Que pensó que no destacar era seguridad.
que pensó que no pedir evitaba el rechazo. Y esa versión sigue viva, no porque tenga razón, sino porque nunca fue cuestionada, nunca fue vista, nunca fue abrazada con conciencia. Y entonces, sigue tomando decisiones por ti, sigue filtrando tu realidad, sigue marcando tus límites. Y tú crees que es el mundo, pero no, es tu identidad, esa que opera en automático, esa que no se muestra directamente, pero que está presente en todo, en cómo te hablas, en lo que permites, en lo que eliges, en lo que evitas. Y mientras no la veas, seguirás intentando cambiar lo externo, sin darte cuenta que lo que necesitas observar es interno, porque no puedes construir una vida nueva desde una identidad que no la sostiene. Y esto no significa que tengas que destruir quién eres. No se trata de borrar todo. No se trata de rechazar tu historia. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de darte cuenta de que no eres eso que creíste ser. Que esas ideas no son tu esencia. Que esas creencias no son tu verdad. Son aprendizajes. Son interpretaciones. Son conclusiones que hiciste en momentos donde no tenías toda la información. Y hoy ya no estás ahí. Hoy puedes ver. Hoy puedes cuestionar. Hoy puedes elegir. Pero primero, tienes que darte cuenta. Tienes que empezar a observar. ¿Qué creo sobre mí? ¿Qué limita mi vida? ¿En qué momentos actúo desde el miedo, aunque diga que quiero avanzar? ¿Dónde me estoy frenando, sin darme cuenta? Y no necesitas responder perfecto. Solo necesitas empezar a notar. Porque en el momento en que ves tu identidad, deja de ser invisible. Deja de dirigir tu vida en automático. Empiezas a separarte de ella. No para rechazarla, sino para transformarla. Y eso es el inicio real de la alineación. No cuando cambias lo que haces. No cuando mejoras lo que dices. Sino cuando empiezas a cambiar quién crees que eres. Porque en el momento en que eso cambia, todo lo demás se reordena. Tus decisiones, tus relaciones, tu forma de verte, tu forma de vivir. No porque estés forzando algo, sino porque por fin estás dejando de actuar desde una versión que ya no eres. Y ahí, sin esfuerzo, sin lucha, sin presión, empiezas a acercarte, no a lo que quieres, sino a quien realmente eres. Y cuando eso ocurre, la alineación ya no es algo que buscas, es algo que simplemente empieza a suceder. Si sientes que algo dentro de ti se está moviendo, no lo ignores, porque este no es solo un video, es un espacio donde empiezas a verte con más verdad. Suscríbete ahora y permite que este tipo de mensajes te acompañen en tu proceso, porque cuando empiezas a recordarte, todo en tu vida empieza a cambiar. Alinear no es pensar positivo, es dejar de traicionarte. Escucha, porque durante mucho tiempo has creído que alinearte significa pensar mejor, ser más optimista, ser más fuerte, ser más positivo. Pero no, eso no es alineación. Eso, muchas veces, es solo una forma más elegante de evitar la verdad. Porque puedes llenar tu mente de pensamientos positivos. Y aún así, seguir viviendo en contradicción. Puedes decir que todo está bien, mientras dentro de ti algo se cierra. Puedes repetir que confías, mientras tus decisiones nacen desde el miedo. Puedes afirmar que te amas, mientras te sigues ignorando. ¿Lo ves? Eso no es alineación. Eso es desconexión, disfrazada de conciencia. Porque alinearte no es convencerte de algo. Es dejar de mentirte. Es dejar de sostener una versión de ti que ya no es verdad, pero que sigues interpretando por costumbre. Y aquí es donde aparece algo que tal vez has sentido, pero no habías nombrado con claridad. La traición interna.
Ese momento en el que sabes lo que sientes, pero haces lo contrario. Ese instante en el que algo dentro de ti dice no, pero tú dices sí. Ese espacio en el que tu cuerpo se contrae, pero tu mente te empuja a continuar. ¿Y lo haces? Porque quieres encajar. Porque quieres evitar conflicto. Porque quieres que todo esté bien. Pero cada vez que haces eso, algo se rompe. No afuera, dentro. Porque cada vez que te traicionas, le estás enseñando a tu sistema que no puede confiar en ti, que lo que sientes no importa, que lo que necesitas puede esperar, que lo que eres no es prioridad. Y eso se acumula, no como un gran evento, sino como pequeños momentos repetidos, pequeñas decisiones donde no te eliges, pequeños silencios donde te ignoras, pequeñas acciones donde te abandonas. Y con el tiempo, eso se convierte en tu forma de vivir. Una vida en la que dices que quieres algo, pero haces otra cosa. En la que buscas paz, pero eliges lo que te altera. En la que deseas amor, pero te quedas donde no eres tú. Y no porque no sepas, sino porque te acostumbraste a no escucharte. Y esa es la verdadera desalineación. No es energética, no es mística, es profundamente práctica. Es vivir lejos de lo que sientes. Es actuar lejos de lo que sabes. Es decidir desde el miedo, aunque digas que quieres crecer. Y lo más fuerte de todo, es que lo normalizaste. Te acostumbraste a ceder, a adaptarte, a justificar lo que no te hace bien. Y poco a poco, te fuiste alejando de ti. Pero aquí está la verdad. No puedes construir una vida alineada si sigues actuando en contra de ti. No importa cuánto visualices. No importa cuánto repitas. Si tus acciones no están alineadas con tu verdad, todo se fragmenta. Porque la alineación no ocurre en tu mente. Ocurre en tus decisiones. En lo que haces cuando nadie te ve. En lo que eliges cuando es incómodo. En lo que sostienes cuando sería más fácil huir. Ahí es donde realmente te alineas. No cuando todo es fácil, sino cuando eliges ser coherente, aunque cueste. Y sí, al principio incomoda, porque decir la verdad incomoda. Poner límites incomoda. Dejar de aceptar lo que ya no va contigo incomoda. Pero eso no es un error. Es el proceso. Es la señal de que estás regresando a ti. Porque cada vez que dejas de traicionarte, algo se reconstruye. Empiezas a confiar en ti otra vez. Empiezas a sentirte más claro, más presente, más en paz. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás dividido. Ya no hay una parte de ti diciendo una cosa y otra haciendo lo contrario. Empiezas a unirte. Y cuando eso sucede, tu energía cambia. No porque lo intentaste, sino porque dejaste de fragmentarte. Y esa coherencia es lo que realmente transforma tu vida. No lo que piensas, no lo que dices, no lo que deseas, sino lo que haces cuando sabes lo que es verdad para ti. Por eso, alinearte no es volverte perfecto, es volverte honesto, es dejar de actuar desde el miedo y empezar a actuar desde lo que sabes, aunque no sea cómodo. Es elegirte, aunque antes no lo hicieras. Es escucharte, aunque antes te ignorabas. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque cada vez que te eliges, te acercas, no a lo que quieres, a ti. Y cuando te acercas a ti, ya no necesitas forzar nada. Porque lo que eres, empieza a reflejarse, sin esfuerzo, sin lucha, sin contradicción. Así que deja de intentar pensar mejor. Empieza a vivir más alineado. Empieza a notar dónde te estás traicionando todavía. ¿Dónde estás diciendo que sí cuando sabes que es no? ¿Dónde estás sosteniendo algo que ya no eres? Y poco a poco, sin presión, sin exigencia, empieza a elegir diferente.
Porque ahí, en esas decisiones pequeñas, es donde nace la verdadera alineación. El cuerpo no miente, señales de desalineación. Escucha, porque antes de que lo pienses, antes de que lo expliques, antes de que lo entiendas, tu cuerpo ya lo sabe. Siempre lo ha sabido. Pero te enseñaron a dudar de él, a ignorarlo, a callarlo. Te enseñaron a confiar más en lo que deberías hacer que en lo que realmente sientes. Y ahí comenzó la desconexión. Porque el cuerpo no razona como tu mente, no justifica, no negocia, no se engaña. El cuerpo responde a lo que vives, a lo que sostienes, a lo que reprimes, a lo que no dices. Y cuando no estás alineado, el cuerpo lo muestra, no como castigo, sino como guía. Pero como no aprendiste a escucharlo, lo interpretaste como problema, como algo que hay que controlar, que hay que evitar, que hay que silenciar. Y no, son señales. Señales constantes, claras, presentes. La ansiedad no es tu enemiga. Es una señal de que estás viviendo en futuro, lejos de ti. El cansancio no siempre es falta de energía. Muchas veces es exceso de incoherencia. Es sostener lo que no eres. Es forzarte a encajar en algo que ya no va contigo. La frustración no es solo porque algo no salió como querías. Es porque en el fondo sabes que no estás siendo completamente tú, que hay algo que estás ignorando, que hay una verdad que estás evitando. Y esa incomodidad no es el problema, es el mensaje. Pero lo que haces es tratar de seguir adelante como si no estuviera. Te distraes, te ocupas, te llenas de ruido, para no sentir, para no detenerte, para no escuchar lo que tu cuerpo lleva tiempo intentando decirte. Y eso solo lo intensifica, porque lo que no se escucha se repite, lo que no se atiende se amplifica, y lo que no se comprende termina dominando tu experiencia. Por eso a veces sientes que algo no está bien, aunque todo parezca estar bien. Por eso hay días donde no entiendes por qué estás así, pero sabes que algo dentro de ti no está en calma. Por eso repites situaciones, relaciones, decisiones, que en el fondo ya sabes que no te hacen bien, porque no estás escuchando la señal. Estás intentando controlarla. Y hay una gran diferencia entre ambas. Escuchar es abrir espacio. Controlar es resistir. Y cuando resistes, te alejas más. Pero cuando empiezas a escuchar, aunque sea incómodo, aunque no tengas respuestas inmediatas, algo cambia. Empiezas a notar cuando tu cuerpo se contrae, cuando se expande, cuando se tensa, cuando se relaja. Empiezas a sentir qué decisiones te frenan y cuáles te sostienen. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que parece correcto se siente correcto. Y ahí empieza la verdadera inteligencia. No la que viene de la mente, la que viene de la conexión. Porque el cuerpo no necesita entender para saber. Y cuando aprendes a escucharlo, dejas de vivir en contradicción. Dejas de forzarte. Dejas de empujarte. Dejas de ignorarte. Empiezas a respetarte. Y eso es una forma profunda de alineación. No porque todo sea claro, sino porque ya no te estás abandonando. Porque cuando te ignoras, te desalineas. Pero cuando te escuchas, aunque no sepas exactamente qué hacer, ya estás regresando. Y no necesitas hacerlo perfecto. No necesitas interpretar todo. Solo necesitas empezar a notar. A darte permiso de sentir sin juzgar. De observar sin huir. De quedarte, aunque incomode. Porque lo que sientes no está en tu contra. Está tratando de guiarte.
Está intentando mostrarte dónde no estás siendo tú, dónde estás forzando, dónde estás sosteniendo algo que ya no corresponde. Y eso es invaluable, porque cuando empiezas a ver esas señales, puedes elegir diferente, no desde la reacción, sino desde la conciencia. Y poco a poco, tu vida deja de ser una lucha constante y empieza a sentirse más ligera, más clara, más coherente. No porque todo cambió afuera, sino porque dejaste de ignorarte adentro. Así que la próxima vez que sientas incomodidad, no corras, no la tapes, no la niegues. Detente, respira y pregúntate, ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué parte de mí está pidiendo ser escuchada? ¿Qué estoy sosteniendo? ¿Que ya no soy? Porque ahí, en esa incomodidad que tanto has querido evitar, se encuentra una de las llaves más importantes para volver a alinearte contigo, con tu verdad, con lo que realmente eres. Y cuando eso sucede, todo lo demás empieza a acomodarse, como empezar a alinearte de verdad. Escucha, porque después de todo lo que has visto, después de todo lo que has sentido, puede surgir una pregunta silenciosa dentro de ti. ¿Y ahora qué hago? Y es normal, porque por mucho tiempo te enseñaron que todo se resuelve haciendo más técnicas, más herramientas, más control. Pero la alineación no empieza haciendo más, empieza dejando de hacer lo que no es verdad para ti. Y eso requiere algo muy específico: honestidad, no con el mundo, no con los demás, contigo. Porque puedes seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir intentando. Pero si no eres honesto contigo, vas a seguir caminando en círculos. Así que el primer paso no es cambiar tu vida, es empezar a verte sin adornos, sin justificaciones, sin excusas. Ver en qué momentos no estás siendo tú, en qué decisiones te estás ignorando, en qué lugares te estás quedando, aunque sabes que ya no corresponden. Y no para juzgarte, sino para reconocerlo. Porque lo que no se reconoce, no se transforma. Y lo que se niega, se repite. Así que obsérvate, con calma, con presencia, con apertura. Y poco a poco, vas a empezar a notar patrones, formas de reaccionar, formas de pensar, formas de elegir. Y ahí aparece el siguiente paso: elegirte, no desde el ego, no desde la imposición, sino desde el respeto. Elegirte en lo pequeño, en decir lo que sientes aunque tiemble tu voz, en poner un límite aunque no estés acostumbrado, en retirarte de lo que no te hace bien aunque duela. No necesitas cambiar todo de golpe. La alineación no es un salto, es una serie de decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo. Decisiones que parecen simples, pero que para ti son profundas. Porque cada vez que te eliges, algo dentro de ti se reorganiza. Empiezas a confiar en ti. Empiezas a sentirte más claro, más firme, más presente. Y eso no viene de repetir afirmaciones. Viene de actuar en coherencia, de hacer lo que sabes, aunque antes no lo hacías. Y sí, al inicio se siente incómodo, porque estás rompiendo una forma de ser que llevabas mucho tiempo sosteniendo. Pero eso no es señal de error, es señal de cambio. Es señal de que estás dejando de vivir en automático. Y cada vez que eliges diferente, aunque sea en algo pequeño, estás reescribiendo tu identidad. No desde la teoría, desde la experiencia. Porque tu identidad no cambia con palabras. Cambia con acciones repetidas. Con decisiones que se sostienen. Con momentos donde eliges lo que es verdad. Aunque no sea fácil. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a sentirte diferente. Más alineado. Más en paz. Más tú.
Y entonces, lo que antes parecía difícil, empieza a fluir. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás dividido. Ya no hay una parte de ti queriendo avanzar y otra frenándote. Empiezas a moverte en una sola dirección. Y eso tiene una fuerza enorme. Porque la alineación no se trata de lograr algo. Se trata de dejar de oponerte a ti. De dejar de ir en contra de lo que sientes. De dejar de sostener lo que sabes que no eres. Y cuando haces eso, tu energía cambia. Tus decisiones cambian. Tu forma de vivir cambia. No porque lo buscaste, sino porque lo permitiste. Y aquí hay algo importante que necesitas recordar. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas tener todo claro. Solo necesitas empezar. Empezar a escucharte. Empezar a respetarte. Empezar a elegirte. Aunque sea en lo más pequeño. Porque ahí, en esas decisiones que nadie ve, se construye tu nueva forma de estar en el mundo. Y con el tiempo, eso deja de ser un esfuerzo. Y se convierte en tu forma natural de vivir. Y entonces, ya no tienes que intentar alinearte. Porque ya lo estás. Así que no busques el momento perfecto. No esperes a sentirte listo. Empieza hoy. En lo simple. En lo cotidiano. En lo real. Pregúntate. ¿Dónde puedo ser más honesto conmigo hoy? ¿Dónde puedo dejar de traicionarme, aunque sea un poco? ¿Dónde puedo elegirme, aunque no esté acostumbrado? Y hazlo. No para demostrar nada. No para lograr algo. Sino para regresar a ti. Porque cada paso que das en coherencia te acerca. No a una meta. A tu verdad. Y cuando vives desde ahí, la alineación deja de ser un concepto. Y se convierte en tu forma de vivir. Cuando te alineas, ya no necesitas manifestar. Escucha. Porque este es el punto donde todo se simplifica. Pero también donde muchas creencias se rompen. Durante mucho tiempo, has creído que tienes que hacer que las cosas sucedan. Que tienes que atraer. Que tienes que visualizar. Que tienes que insistir. Que tienes que lograr que la vida te responda. Pero cuando empiezas a alinearte, algo cambia. Y no es algo externo. Es interno. Y al mismo tiempo, lo cambia todo. Porque dejas de sentir que tienes que ir detrás de la vida. Y empiezas a notar que la vida responde a ti. No porque tengas control, sino porque hay coherencia. Ya no estás dividido. Ya no estás empujando en una dirección, mientras otra parte de ti se resiste. Ya no estás deseando desde la carencia, ni actuando desde el miedo. Empiezas a estar en un solo lugar. Y esa unidad interna genera una fuerza muy distinta. Una fuerza tranquila, silenciosa, estable, que no necesita demostrar nada, que no necesita convencer a nadie. Simplemente es. Y desde ahí, las cosas comienzan a fluir diferente. No porque hiciste algo especial. No porque aplicaste una técnica perfecta. Sino porque dejaste de interferir. Porque muchas veces, no es que las cosas no lleguen. Es que las estás bloqueando. Sin darte cuenta. Con dudas constantes. Con decisiones incoherentes. Con miedo disfrazado de lógica. Pero cuando te alineas, todo eso empieza a caer. No porque lo luchaste, sino porque ya no lo sostienes. Y entonces, lo que antes parecía difícil, se vuelve natural. Las decisiones se vuelven más claras. Las oportunidades aparecen sin forzarlas. Las relaciones cambian o se acomodan. Y tú, ya no estás esperando. Estás viviendo. Y hay una gran diferencia entre ambas. Esperar es vivir en el futuro. Vivir es estar presente en lo que ya es. Y cuando estás presente, sin resistencia, sin contradicción, todo empieza a ordenarse. No de inmediato. No de forma perfecta. Pero sí de forma coherente. Y eso es real.
Porque ya no estás intentando atraer algo que no eres. Estás expresando lo que ya eres. Y cuando eso sucede, ya no hay ansiedad. Ya no hay urgencia. Ya no hay esa sensación de necesito que esto pase. Porque ya no estás incompleto. Ya no estás buscando que algo te complete. Estás completo. Y desde ahí, lo que llega, no es una solución. Es una extensión. Y eso cambia todo. Porque cuando algo llega desde la carencia, lo consumes. Lo necesitas. Lo temes perder. Te aferras. Pero cuando algo llega desde la alineación, lo disfrutas. Lo compartes. Lo valoras. Sin miedo. Porque no depende de eso tu bienestar. Tu bienestar ya está en ti. Y eso es libertad. No la libertad de tener todo, sino la libertad de no depender. De no necesitar que algo externo defina cómo te sientes. Y desde ahí, tu relación con la vida cambia. Dejas de exigir y empiezas a confiar. Dejas de controlar y empiezas a permitir. Dejas de forzar y empiezas a fluir. Y no como una idea bonita, sino como una experiencia real. Porque cuando estás alineado, no necesitas manifestar. No necesitas atraer. No necesitas convencer a la vida de nada. Porque la vida ya está respondiendo. Siempre lo ha hecho. Solo que antes no estabas en el mismo lugar. Y ahora, sí. Ahora estás más presente. Más honesto. Más coherente. Y eso es suficiente. Así que deja de obsesionarte con lo que quieres lograr. Deja de medir si está funcionando o no. Empieza a observar. ¿Estoy siendo coherente conmigo? ¿Estoy viviendo desde lo que es verdad para mí? ¿Estoy dejando de traicionarme? Porque si la respuesta es sí, aunque sea poco a poco, aunque sea en pequeños momentos, entonces ya estás en el camino. Y no necesitas correr. No necesitas llegar más rápido. Porque no hay nada que alcanzar. Solo hay algo que recordar. Que todo lo que buscabas afuera siempre fue una consecuencia de lo que eres por dentro. Y cuando eso se ordena, cuando eso se alinea, cuando eso se sostiene, la vida deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como una extensión natural de ti. Y ahí, sin darte cuenta, sin hacer ruido, sin intentar demostrar nada, todo empieza a llegar. No porque lo pediste, sino porque por fin eres capaz de sostenerlo. Cuando llegas a este punto, ya no necesitas manifestar. Porque ya no estás intentando crear una vida. Estás viviendo desde quien realmente eres. Lo que siempre estuvo disponible para ti. Escucha. Porque después de todo lo que has recorrido, después de todo lo que has visto, de todo lo que has sentido, puede parecer que aprendiste algo nuevo. Pero no. Lo que hiciste fue recordar. Recordar algo que siempre estuvo en ti, pero que habías olvidado entre el ruido, las creencias y las formas en las que aprendiste a sobrevivir. Nunca estuviste roto. Nunca estuviste bloqueado. Nunca hubo algo en tu contra. Solo hubo momentos en los que te alejaste de ti. Momentos en los que dejaste de escucharte. Momentos en los que empezaste a actuar desde lo que creías que debías ser y no desde lo que realmente eras. Y poco a poco, sin darte cuenta, fuiste construyendo una vida desde esa desconexión, intentando manifestar lo que en el fondo no estabas sosteniendo, intentando atraer lo que tu identidad no reconocía como propio, intentando forzar lo que solo podía llegar cuando hubiera coherencia. Pero ahora, algo cambió. No afuera, dentro. Ahora puedes ver. Ahora puedes sentir con más claridad. Ahora puedes notar cuando te estás alejando y cuando estás regresando. Y eso es más poderoso que cualquier técnica. Porque ya no dependes de hacer algo perfecto.
Dependes de algo mucho más simple y mucho más real. Dependes de tu presencia, de tu honestidad, de tu capacidad de escucharte. Y eso, nadie te lo puede quitar, porque no viene de afuera. No depende de circunstancias. No depende de resultados. Es algo que ya es parte de ti. Algo que siempre estuvo, esperando que lo reconocieras. Por eso, no necesitas convertirte en alguien más. No necesitas alcanzar una versión ideal. No necesitas esperar el momento perfecto. Solo necesitas seguir regresando. Una y otra vez. Cada vez que te pierdas, regresa. Cada vez que dudes, regresa. Cada vez que sientas que te estás alejando, regresa. No a una idea, no a un método. A ti. A lo que sientes. A lo que sabes. A lo que es verdad en ese momento. Porque ahí, en ese espacio donde ya no te fuerzas, donde ya no te divides, donde ya no te traicionas, ahí, todo se ordena. Y no porque lo estés controlando, sino porque estás en coherencia. Y la coherencia no necesita esfuerzo, no necesita validación, no necesita pruebas. Simplemente se siente, se vive, se expresa. Así que suelta la necesidad de entenderlo todo. Suelta la urgencia de que todo encaje. Suelta la idea de que tienes que hacerlo perfecto. Porque no se trata de hacerlo bien. Se trata de ser verdadero. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Porque cuando eres verdadero, no hay conflicto. No hay lucha interna. No hay esa sensación constante de estar buscando algo. Hay presencia. Hay calma. Hay una certeza silenciosa que no necesita explicarse. Y desde ahí, la vida deja de ser algo que tienes que resolver. Se convierte en algo que puedes habitar. Con más ligereza. Con más claridad. Con más conexión. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a vivir diferente. No porque cambiaste todo, sino porque dejaste de oponerte a ti. Y eso lo cambia todo. Así que si algo de esto se queda contigo, que sea esto. No necesitas manifestar más. No necesitas intentar más. Solo necesitas alinearte, volver a ti, escucharte, elegirte, una y otra vez. Porque todo lo que buscas, todo lo que anhelas, todo lo que sientes que aún no llega, no está lejos, no está oculto, no está esperando el momento correcto. Está esperando que seas capaz de sostenerlo. Y eso no se logra intentando más. Se logra siendo más coherente, más honesto, más presente, más tú. Así que camina, sin prisa, sin presión, sin exigencia, pero con verdad. Porque cuando caminas así, no importa cuánto tardes, siempre estás llegando. Y recuerda, aunque a veces lo olvides, aunque a veces dudes, aunque a veces sientas que te pierdes, nunca has estado solo. Siempre ha habido algo sosteniéndote, incluso cuando no lo sentías. Algo que no te juzga, que no te exige, que no se aleja. Algo que simplemente te acompaña. Y cada vez que decides volver a ti, eso se hace más claro, más presente, más real. Así que sigue, no buscando, sino recordando, no intentando, sino siendo. Porque al final, no se trata de crear una vida perfecta. Se trata de vivir desde quien realmente eres. Y eso ya está dentro de ti. Y si este mensaje llegó a ti, no fue casualidad. Hay una parte de ti que ya está despertando. Una parte de ti que ya no quiere seguir viviendo en automático. Así que no te desconectes ahora. Suscríbete. Y quédate en este espacio. Porque aquí no solo vas a escuchar ideas. Vas a recordarte. Y cuando empiezas a recordarte, tu vida ya no vuelve a ser la misma.
Nos seguimos encontrando en el siguiente paso de tu camino.